días a todos. Entonces, como siguiendo con el curso, vamos a seguir con la temática de enlaces para la parte de las moléculas. Ya habíamos terminado con la parte de estructura electrónica de los elementos, las propiedades periódicas. Ahora seguimos con la parte molecular. Pero entonces para esto tenemos que preguntarnos o empezar con la pregunta si sabemos qué es el enlace químico, si tenemos conocimiento acerca de esto que decimos el enlace químico, a qué hace referencia. Entonces, algo tenemos que tener de noción acerca del enlace químico, que es cómo los elementos están interaccionando entre sí para formar compuestos, ¿cierto? Y hay diferentes tipos de enlaces. Entonces sabemos que hay un enlace iónico, que es donde hay una separación de cargas netas, hay un enlace covalente, hay un enlace de tipo metálico y pues para poder definir estos tipos de enlace tenemos que entrar a ver una serie de teorías que nos van a ayudar a representar este y poderlo definir de una forma mucho más robusta. Pero antes que nada tenemos que recordar es cómo nosotros describimos a los elementos para poder así desarrollar o definir las moléculas. Entonces, ¿cómo es que los describimos? De nuevo, tenemos que recordar, es la teoría atómica actual. Y esto hace referencia a que hay unas interacciones entre electrones y los núcleos de los elementos que están conformados por protón y neutrón, y eso lo definimos por medio de ¿qué? De un modelo atómico que es el modelo mecánico cuántico y proviene de la teoría ondulatoria de los electrones, ¿cierto? Y de la ecuación de Schrödinger, donde bien sabemos que los orbitales atómicos que conocemos hoy en día son nada más y nada menos que la representación espacial de la probabilidad de encontrar el electrón representado como estas funciones de onda, y esta es la energía asociada a esos electrones en esas funciones de onda. ¿Listo? Pero entonces, de nuevo, aquí hay solo solución exacta para estos sistemas y pues nosotros tenemos que hacer una serie de aproximaciones siempre para describir moléculas mucho más complejas. ¿Listo? Entonces, esa serie de aproximaciones nos va a llevar a una serie de modelos que nos van a ayudar a representar las moléculas a gran escala. ¿Listo? Entonces, viéndolo como de una manera figurativa, podríamos verlo algo así. Nosotros tenemos un sistema real, en este caso pues este carro real, y nosotros tratamos de buscar un modelo que se nos parezca al sistema real. ¿Listo? Entonces tratamos de modelarlo lo más parecido posible a que nos represente el modelo que nosotros vamos a hacer. Y de ahí es que nacen las teorías de enlace, porque pues esas teorías nos ayudan a representar la reactividad química de las moléculas a medida que nosotros podamos acomodar el modelo de una manera más satisfactoria al sistema real o más cercano al sistema real. Entonces, dentro de las teorías de enlace tenemos estos tres grandes bloques que son los que vamos a ver en el curso. Creo que ustedes ya están familiarizados con la teoría de Lewis. Vamos a entrar también a ver
la teoría de enlace-valencia y por último, que es la más robusta, la teoría de orbitales moleculares. Esto es una introducción en sistemas de heteroátomos, pero sistemas bastante pequeños. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con la teoría de Lewis en esta clase. Entonces, la teoría de Lewis, pues básicamente ustedes creo que ya están familiarizados, está relacionada con describir la interacción que se dan entre los electrones que tienen en la capa de valencia los elementos y podemos describir o enlaces iónicos o enlaces covalentes, ¿cierto? Enlaces iónicos es con la transferencia neta de un electrón a otro elemento, o los enlaces covalentes en los que se da se comparten electrones para generar así un enlace que usualmente pues el enlace está representado por dos electrones. ¿Y cómo representamos a los electrones? Los podemos representar por un punto o un par electrónico libre por dos puntos así. Y en el enlace lo vamos a representar con una línea. En este caso podemos ver que si nosotros sabemos en qué grupo está el elemento, podemos saber cuántos electrones de valencia tiene cada elemento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el grupo 1 tiene un solo electrón, el grupo 2 tiene dos electrones en la capa de valencia, el grupo 3, 4, 5, estos son los de transición, ¿listo? Y aquí el 13 tendrá 3 electrones en la capa de valencia porque ya ha pasado la capa D, el 14, 4, el 15, 5, el 16, 6, el 17, 7 y el 18, que es gases nobles, tendrá 8 electrones, a excepción del helio, que solo tendrá 2 electrones. ¿Listo? Entonces, sabiendo eso, sabiendo cuántos electrones tiene en la capa de valencia, uno ya puede estimar cómo es que los elementos se van a agrupar entre sí para formar o enlaces covalentes o enlaces iónicos en diferentes compuestos. Entonces, para dibujar las estructuras de Lewis se siguen unas reglas que creo que ustedes están familiarizados ya con estas reglas. La primera pues se conoce como la regla del octeto, ¿cierto? Y la idea es que cada elemento va a tender a tener una configuración electrónica más estable. ¿Y cuál es la configuración electrónica más estable en términos de reactividad? Pues su gas noble más cercano. ¿Listo? Eso genera una regla que pues a modo general se llama la regla del octeto, pero que es bastante particular porque esta solo se cumple al pie de la letra solo para los elementos del periodo 2. ¿Y por qué? Porque ellos tienen acceso a su capa de valencia a los orbitales 2s y 2p. Y si sumamos los electrones que pueden aceptar esos orbitales, pues nos darán 8. ¿Listo? Sin embargo, por ejemplo, el hidrógeno no cumple la regla del octeto, ¿cierto? Porque el hidrógeno satisface su configuración electrónica de gas noble ¿con cuál? Con la del helio, y el helio tiene 1s2, entonces el hidrógeno se va a contar con 2 electrones para cumplir su configuración electrónica más estable. Y para periodos superiores, elementos que están por encima del periodo 2, eso quiere decir periodo 3, periodo 4, periodo 5, 6, aquí la regla del octeto se puede exceder. ¿Por qué? Porque ya tiene accesibilidad a otros orbitales. Por ejemplo, en este caso, si estamos hablando del periodo 3,
El periodo 3, los elementos del periodo 3, pues no tienen orbitales 3D llenos, pero sí pueden tener acceso a esos orbitales porque en realidad el orbital 3D existe, ¿cierto? En cambio el orbital 2D no existe. Por lo tanto, nosotros podemos exceder la regla del octeto con elementos de periodos superiores. Y en este caso podríamos incluso alcanzar los 18 electrones que podría generar una configuración electrónica más estable, y de hecho esto es lo que sucede con los metales de transición. Pero bien, entonces yo creo que muchos de ustedes vienen del colegio con una mecánica de que las estructuras de Lewis se dibujan de una manera mecánica, ¿sí? O de al tanteo. Y pues eso no está mal, ¿listo? Pero muchas veces esos procedimientos del tanteo para dibujar estructuras de Lewis, pues nos generan confusión cuando nos enfrentamos a moléculas bastante complejas. Entonces, lo mejor es seguir una serie de reglas o lineamientos para poder así dibujar las estructuras de Lewis de una manera inequívoca y poder lograr o poder obtener una estructura razonable en medio de todas las posibles estructuras que nosotros podamos obtener al tanteo. ¿Listo? Entonces les voy a explicar una serie de reglas en las cuales ustedes seguramente, si las siguen a cabalidad, nunca van a enfrentar esta ambigüedad de tener múltiples estructuras de Lewis que algunas veces nos explotan la cabeza. Entonces, comenzamos con la primera regla, ¿listo? Y basándonos en una molécula, tenemos que elegir, cogemos los átomos y los dibujamos con un esqueleto razonable, ¿listo? Que es razonable, que sea simétrico. No lo vamos a organizar de una manera caótica, sino que sea simétrico y que tenga como bien distribuido homogéneamente en diferentes hacia los diferentes lados. En este caso nosotros dibujamos en un plano o en el papel, ¿cierto? O en una hoja, o bien sea en el computador, pues tratamos de distribuirlo de una manera homogénea. ¿Listo? Segundo, el elemento menos electronegativo es comúnmente el átomo central. Entonces, en este caso, ¿por qué? Porque el menos electronegativo será el que va a necesitar más electrones para suplir su octeto. ¿Listo? Hay excepciones como las moléculas que contienen hidrógeno, porque en este caso el hidrógeno, como se sale de la regla del octeto, ¿cierto? Su configuración electrónica más estable es la del helio, pues él no va a necesitar muchos electrones para llegar a 2 electrones, solo va a necesitar uno adicional. ¿Listo? La tercera, los átomos de oxígeno no se enlazan entre sí, a excepción en moléculas como el oxígeno molecular, el ozono, o iones que son como el peróxido o superóxidos. Ahí sí vamos a tener enlaces entre oxígeno-oxígeno. Si en el nombre de la molécula no se evidencia que es un peróxido o un superóxido, o no estamos hablando de oxígeno o ozono, entonces no vamos a tener enlaces entre oxígeno y oxígeno. Entonces eso quiere decir que los oxígenos, si no son superóxidos, peróxidos, los vamos a tratar de dibujar pues lo más separado posible y que no se vayan a unir entre sí. La cuarta, en los ácidos ternarios, quiere decir un oxoácido, el protón siempre se enlazará a un oxígeno, ¿listo? Y no al átomo central.
Entonces, si en el nombre nos están indicando que es un ácido, por ejemplo, en el ejemplo del ácido sulfúrico o el ácido fosfórico, el hidrógeno se va a unir a uno de los oxígenos y no al átomo central, como en el caso del ácido sulfúrico, al azufre, sino que esos hidrógenos se van a unir al oxígeno. ¿Puede haber más de un átomo central? Claro que sí. Toca verificar si es el caso, porque podríamos tener moléculas que tienen tantos elementos que puede haber más de un átomo central en la estructura. Ahora sí, tenemos que empezar a calcular el número de electrones necesarios para conseguir la configuración electrónica de gas noble para cada uno de los elementos. ¿Listo? Y eso lo vamos a llamar con el nombre de n, de necesarios. ¿Listo? Entonces, si tenemos dos elementos en la estructura que necesitan llegar al octeto, pues n va a ser 2 por 8 igual a 16 electrones. ¿Listo? Si es el caso que tenemos hidrógeno en la estructura, pues el hidrógeno contará por 2 electrones no más. Pero así es que vamos a calcular los electrones necesarios. La siguiente es calcular el número de electrones disponibles en la capa de valencia de todos los átomos. Entonces, la idea es que vamos a calcular, de acuerdo a dónde se ubique el elemento, sabemos cuántos electrones tiene en su capa de valencia, y así haríamos la suma de los electrones disponibles para hacer la estructura de Lewis. Por último, vamos a calcular el número de electrones compartidos, que son los que generan los enlaces. ¿Y cómo se calculan? Pues es básicamente la diferencia entre los electrones necesarios y los disponibles. Y esos electrones compartidos nada más y nada menos me indicarán cuántos enlaces tiene la estructura en su fórmula molecular. ¿Listo? Ahora, siguiendo estas reglas, podemos dibujar las diferentes estructuras de Lewis. Entonces, para eso, yo les hice una serie de ejemplos en estos videos. Ustedes pueden dar clic a el video 1 o el video 2 y aquí vamos a encontrar una serie de ejemplos siguiendo estas reglas para poder así determinar la estructura de Lewis que de unas determinadas moléculas que les pongo como ejemplos. ¿Listo? Ahora bien, cabe recordar que en la teoría de Lewis nosotros no estamos hablando nada de la conformación tridimensional de la molécula. Las estructuras de Lewis quedan pintadas en un plano, como lo vemos aquí en el caso del agua. Esta sería la estructura de Lewis. El caso del amoníaco, esta sería la estructura de Lewis, o el caso del metano. Pero bien sabemos nosotros que esas moléculas tienen una conformación tridimensional. ¿Listo? Entonces, si vemos aquí, esas moléculas, la estructura del agua, del amoníaco o del metano no es plana. ¿Listo? Entonces, tenemos que recordar eso. Lo importante sí es que en todas las estructuras de Lewis, nosotros no nos olvidemos de dibujar los electrones que quedan sobre los elementos, porque esos electrones, pares electrónicos libres, son los que me van a ayudar a entender la reactividad y la estructura tridimensional de las moléculas. Entonces es súper importante saber dibujar las estructuras de Lewis con la totalidad de los electrones en los elementos que la componen. Entonces, para poder saber cuál estructura representa mucho mejor la molécula, vamos a tener que hablar de un concepto que es el concepto de resonancia.
¿Listo? Porque las estructuras de Lewis muchas veces no son óptimas para representar los enlaces en las moléculas. Los enlaces, acá refiero a los enlaces reales, los que uno puede medir experimentalmente o determinar experimentalmente. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros tenemos que introducir el concepto de resonancia. ¿Por qué? Porque la resonancia genera como un promedio de los enlaces químicos. ¿Y qué es un enlace químico? Pues de nuevo son donde están ubicados estos electrones compartidos dentro de las moléculas. ¿Listo? Y si son esos electrones que están siendo compartidos, los electrones pueden entonces, son los que van a generar esa resonancia. Los electrones se mueven dentro de la estructura, pero sin alterar la distribución espacial de los elementos. Son solamente los electrones los que se mueven a través de los elementos y los elementos se quedan en el espacio, en el mismo espacio o tienen la misma distribución espacial. Entonces, para entender esto de una manera más clara, pueden ver el ejemplo, el video del ejemplo con la molécula de ozono que les he preparado con anterioridad. ¿Listo? Entonces, la resonancia va a generar dos efectos a gran escala. Primero, promedia los enlaces en la molécula. ¿Listo? Entonces, como los electrones se están moviendo libremente por medio de sus estructuras resonantes, pues al final la molécula tendrá como resultado un promedio de todas esas estructuras resonantes que pueda tener. También la energía de la estructura resonante diría que será la estructura como promedio entre esas estructuras resonantes, usualmente es menor a las estructuras resonantes de las moléculas. ¿Qué quiere decir? Que esa estructura resonante diría es más estable que las estructuras resonantes de resonancia de las moléculas que se representan con estructuras de Lewis. ¿Listo? Entonces, usualmente ese efecto de resonancia es mucho más pronunciado en cuanto más estructuras resonantes se puedan tener en una misma molécula. Entonces, aquellos que ya han visto o han empezado a estudiar química orgánica, pues hablarán algo de los anillos aromáticos, ¿cierto? Y la estructura del benceno. Entonces, el benceno tiene una alta estabilidad gracias a sus muchas configuraciones de resonancia que puede tener dentro del anillo aromático. Y esa estructura resonante es la que le da la estabilidad al anillo bencénico o a los anillos aromáticos. ¿Listo? Entonces, y la energía, usualmente cuando las estructuras resonantes se parecen mucho entre sí, la energía usualmente entre ellas es similar o tienen la misma energía. Sin embargo, hay estructuras resonantes que van a generar una mayor estabilización. ¿Listo? Entonces, esas estructuras serán incluso aún más estables que la estructura promedio o resonante híbrida y es la que va a contribuir mucho más a esta longitud de enlaces o ángulos de enlaces dentro de la estructura. Entonces, para poder entender un poco más acerca de estructuras resonantes, yo les he preparado un video con ejemplos de estas dos estructuras y vamos a entrar y ahí podrán detallarse dos particularidades en que se presentan resonancias y hay una estructura resonante que se favorece más de la otra y otra que sí será como el promedio de las estructuras resonantes. Bien,
Entonces, pero ahora ustedes se estarán preguntando cómo yo hago para definir cuál es la estructura resonante más estable. Entonces, para eso tenemos que considerar algo que se conoce como las cargas formales. ¿Listo? Entonces, la carga formal lo que hace es definir qué tanto cada átomo está contribuyendo a esta compartición o compartiendo estos electrones con el otro elemento. Y entonces si comparte mucho tendrá una carga formal positiva. Si antes quiere quitar más electrones o está recibiendo más electrones tendrá una carga formal negativa. ¿Listo? Entonces la idea es que dentro de las moléculas esos electrones se distribuyen equitativamente. ¿Para qué? Para que todos cumplan su configuración electrónica más estable o que estén cercanos a una configuración electrónica de gas noble. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula la carga formal? Entonces, para esto, más de manera matemática, lo que acabo de decir se representa de esta manera. La carga formal será calculada con el número total de electrones de valencia del átomo libre. Entonces, partimos de ahí, menos el número total de electrones no enlazados, son los que no compartirá ese elemento, listo, menos la mitad de total de electrones que está compartiendo en un enlace. ¿Por qué la mitad? Porque un enlace se compone de dos electrones, entonces pues en realidad cada enlace está, en cada enlace hay como si un electrón de cada elemento, por eso la mitad del número total de electrones. Y así calcularemos la carga formal de cada elemento. Entonces, para poder entender de nuevo cómo se distribuye la carga formal, seguimos con el ejemplo del ozono. ¿Listo? Entonces aquí les explico más detalladamente a qué hace referencia esta carga formal en las moléculas. Entonces, para poder verificar si nosotros hemos calculado bien las cargas formales, vamos a tener que realizar esto. ¿Listo? Entonces, en moléculas neutras, la suma total de las cargas formales debe ser 0. No debe haber ninguna carga formal que me proporcione una carga neta en la molécula. Y en cationes la suma debe ser igual a la carga positiva del catión. Y en aniones la suma de cargas formales debe ser igual a la carga negativa del anión. ¿Listo? Sin embargo, cabe notar que la carga formal no representa la separación real de la carga dentro de la molécula. Porque pues algo ustedes también han visto acerca de electrófilos, nucleófilos, y eso hace referencia a esa separación real de la carga dentro de las moléculas. Aquí no. Aquí lo que está haciendo es una representación de qué tan homogéneamente está distribuidas las cargas en las estructuras de Lewis. Nada más. Entonces, para poder entender esto de las cargas formales, vamos a ver los ejemplos de estos aniones y cómo se distribuyen en su estructura. Entonces, ahora sí, para poder definir cuál estructura de Lewis es más estable o dentro de las diferentes estructuras resonantes. Entonces, en cada estructura resonante yo puedo calcular la carga formal que tendría cada elemento. Y la idea es que las cargas formales no sean tan altas, porque si estamos buscando una distribución homogénea de los electrones en las moléculas, esas cargas formales
deberían ser menores de valores de 2 o incluso deberían acercarse a 0. ¿Listo? Entonces, en moléculas neutras, la estructura de Lewis será la que no tenga cargas formales si podemos llegar a esa. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, si ya vieron el video del ozono, no es así. El ozono es una molécula neutra, pero sigue teniendo dos cargas formales, una positiva y una negativa. En las estructuras de Lewis con cargas formales altas, que dentro de un elemento que puede ser más 2, más 3, o menos 2 o menos 3, usualmente esas estructuras ya les estarían indicando que esa estructura no es muy poco probable que sea estable, porque esas pueden incluso acercarse más a 0. ¿Listo? Entonces la idea es que si podemos generar una estructura resonante que me baje esas cargas formales, o en el caso de cargas formales negativas que me las suban a 0, es mucho mejor estar más cercano a 0 que tener estas cargas formales que me estarían indicando que la distribución de la carga dentro de la molécula no es homogénea. ¿Listo? Entonces, cuando existen varias estructuras de Lewis que estamos hablando, estructuras resonantes, ¿cierto? Con la misma distribución de cargas formales, la estructura más razonable será la que contenga las cargas formales negativas en los elementos más electronegativos. Y esto tiene una coherencia, y es que los elementos más electronegativos pues serán los que tendrán la tendencia a tener la carga negativa neta en su entorno, ¿cierto? Atraerán más densidad electrónica hacia ellos y por lo tanto esa estructura será mucho más estable. Entonces, para entender lo de las cargas formales y el uso de cargas formales para encontrar la estructura de Lewis más estable, pues yo he preparado un video con dos moléculas que incluso se exceden o son moléculas que se salen de la regla del octeto. ¿Por qué? Porque tiene un elemento que tiene acceso a orbitales D, como es el azufre. Entonces, los invito a ver el video de los ejemplos y con eso yo creo que ya quedaríamos con la parte de teoría de Lewis y un repaso bastante amplio acerca de cómo dibujar las estructuras de Lewis y teniendo en cuenta el concepto de resonancia y el concepto de cargas formales para encontrar las estructuras de Lewis más probables y que representan la realidad del sistema. Entonces espero les haya gustado la clase, nos vemos a la próxima.